Primer debate de los aspirantes demócratas a la nominación presidencial de su partido. Este martes, los 5 aspirantes a la presidencia de Estados Unidos huyeron de los ataques personales que ha caracterizado a los republicanos y apostaron por abrir espacio a la discusión sobre asuntos que centran en su campaña electoral. La favorita en las encuestas, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, dejó claro por qué lo es, especialmente en materia de política exterior, como era de esperarse. En una de las escenas más recordadas de la noche, el segundo en la contienda, el socialista Bernie Sanders defendía a Clinton del escándalo por el uso de su correo personal cuando era jefa de la diplomacia. En su lugar, apostó por verdaderamente debatir sobre temas de importancia para el país, mientras que Clinton salía aireada de esta polémica. Justamente estos 5 candidatos demócratas pues estuvieron exponiendo sus ideas, y ahí, como tú lo mencionabas, pues Eva, Sanders le dijo incluso a los demás, les dijo ya basta, ya los estadounidenses ya no quieren saber más de los correos electrónicos de Clinton. Esa fue la nota de color que se vio pues dentro de este debate que duró aproximadamente 2 horas, un debate mucho más fácil de manejar 5 personas que las 16 personas como lo tuvieron ya los republicanos días antes. Esta noche quiero hablar no de mis emails, sino de lo que los estadounidenses quieren del siguiente presidente de Estados Unidos. La secretaría está en lo correcto. Y es que el pueblo estadounidense está enfermo y cansado de escuchar sobre sus sucios correos electrónicos. Algo también. Bueno, vamos más adelante a analizar lo que ha sucedido entre los aspirantes demócratas. Se habló del control de armas. Este fue un tema en el que Clinton y Sanders pues protagonizaron ciertos desencuentros ideológicos. Clinton decía pues que ella se mantiene en lo que ha dicho el presidente Obama. También hablaron de la reforma financiera, de asuntos de seguridad nacional. La exsecretaria de Estado aprovechó esta posición de Sanders sobre el control de armas, como lo decíamos, durante su tiempo en el Senado, argumentando que él nunca se opuso con suficiente vehemencia a la Asociación Nacional del Rifle. El senador Sanders votó 5 veces contra el proyecto de la ley Brady. Desde que se aprobó se han evitado más de 2 millones de compras prohibidas. Nosotros podemos elevar nuestras voces a hablar duro, pero yo vengo de un estado rural. Y los puntos de vista sobre control de armas en estos estados son diferentes que en los estados urbanos, ya sea que nos guste o no. Pues un debate, ya están diciendo muchos de los analistas, donde efectivamente se ha hablado de mucho contenido sin esas polémicas que suelen rodear los debates republicanos, en el sentido donde se atacan unos a otros. Aquí los demócratas decidieron hablar de temas de fondo, como ya comentaba Ruth. Bernie Sanders, que es el contendiente más cercano a Hillary Clinton, que es quien lidera las encuestas en torno a los demócratas, pues le echaba ese cable, ese salvavidas, y decía no hablemos más de los correos electrónicos, pero sí hablemos de temas de fondo. Un debate donde en unos minutos vamos a analizar, pero muchos dicen que ha salido reforzada a Hillary Clinton. Se le han notado las tablas, se le ha notado la experiencia, se le ha notado el trabajo de los últimos años y sobre todo en temas como política internacional. Saludamos a esta hora en Miami a Héctor Caraballo. Él es presidente del Comité Cubano-Americano del Partido Demócrata de Miami. Es consultor, además, político demócrata. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, señor Caraballo. Y también en nuestros estudios en la Florida está Isilio Arriaga, él es analista republicano. También muy buenos días para usted. Y empezamos, si les parece, con el señor Caraballo. Después le daremos la palabra al señor Arriaga. Señor Caraballo, ¿qué le pareció el debate? Y sobre todo, se hablaba mucho de que Hillary Clinton había caído en las encuestas. Sin embargo, los titulares que hoy le dan la vuelta al mundo es que sale reforzada de este debate. Indudablemente la señora Hillary Clinton dominó el debate desde el principio al fin. Los demócratas presentaron una imagen muy distinta a la que han presentado los republicanos en todos estos últimos debates de ellos, en que hubo ataques a minorías, ataques a la mujer, ataques entre sí, y al mismo tiempo, dentro de un aspecto muy solidario entre los candidatos a pesar de sus diferencias. La señora Clinton dominó el debate, presentó una posición mucho más equilibrada, mucho más segura de sí misma y demostró que indudablemente es la candidata de todos los demócratas y va a ser nuestra candidata.
Vamos, si les parece, con el republicano para preguntarle efectivamente más o menos lo mismo, pero sobre todo preguntarle qué le pareció el debate en cuanto a que se apostó precisamente por debatir los temas de fondo y no por esas polémicas a las que nos tienen acostumbrados los republicanos, sobre todo en torno a Donald Trump y sobre todo cuyo nombre no se nombró en todo el debate demócrata. Muy buenos días, Eva, Ruth. Muy contento de estar con ustedes. La verdad que varias cosas me llamaron la atención sobre el debate de anoche. Una de ellas es que ya definitivamente el Partido Demócrata se quitó la careta y se fue definitivamente hacia la izquierda radical. Ya no hay duda que es un partido que se autodeclara socialista y que, bueno, ya cogió el camino de la izquierda sin remedio, sin vuelta atrás. La segunda cosa que me llama la atención es la política de la demagogia. Todos se afanaron en decir lo que van a regalar, lo que van a dar, lo que le van a quitar al rico para dárselo al pobre, la cantidad de programas tras programas que van a implementar, pero ninguno de ellos dijo cómo van a pagar eso, ni nadie se acordó de los 6 a 7 trillones de deuda adicional que el presidente Obama le está dejando a las futuras generaciones de este país. Ya vamos por 18 trillones de dólares en endeudamiento hasta el momento y sigue subiendo porque a finales de este año está solicitando que le aumenten nuevamente la capacidad de endeudamiento. La tercera cosa que me llamó la atención, que fue la más vergonzosa de todas, fue el abrazo del senador Sanders con la señora Clinton. La política del encubrimiento. Es decir, la FBI está investigando el tema de los correos de la señora Clinton, las barbaridades ilegales que cometió. Si hay una investigación del FBI es porque hay algo que hay que investigar. Y estos dos personajes se abrazan y dicen, se acabó esto. No, señor Sanders, no, señora Clinton, eso no se ha acabado, esto hay que aclararlo, usted violó la ley. De manera que la política del encubrimiento fue una cosa que a mí me dejó perplejo. Y una última cosa que también me llamó muchísimo la atención fue la pregunta que le hace el ciudadano negro diciéndole que si las vidas negras valen la pena o todas las vidas valen la pena. Y la respuesta general de los 5 fue hablar de las vidas negras y ninguno se atrevió a decir por medio a esa banda que los acosa, porque acosa es al Partido Demócrata, ninguno se atrevió a decir, señores, todas las vidas valen la pena, no solamente las negras. De manera que fue un bochorno que realmente espero que no se repita. Ahora, como lo ha dicho el señor Isilio Arriaga, política de encubrimiento. Le voy a dar la palabra ahora al señor Héctor Caraballo, presidente del Comité Cubano-Americano del Partido Demócrata en Miami. Había también muchos desencuentros. Clinton y Sanders protagonizaron ciertas formas diferentes de pensar. Uno de ellos, estos desencuentros, fue sobre el control de armas. Divide a los demócratas este tema del control de armas y preguntarle también qué tan importante es este asunto, este tema para los habitantes de Estados Unidos al momento de dar su voto. El problema fue que Sanders en muchos aspectos, no solo en ese, pero en ese se mostró ambivalente, muy al contrario de la señora Hillary Clinton, que estuvo bien decidida en cuanto en todo tipo de aspectos. Con respecto al control de armas, es un llamamiento nacional que ya Estados Unidos está haciendo un papel horrible en el sentido de que debido a la influencia de las industrias de las armas y el control con muchos congresistas y senadores republicanos que reciben sumas grandes para sus campañas, la señora Clinton está bien decidida, junto con la mayoría de esta sociedad, de que es necesario dar posiciones ya claras y tomar medidas y leyes que eviten que sigan habiendo las matanzas enormes que hay. Estados Unidos en estos momentos tiene alrededor de más de 12.000 asesinatos por armas de fuego todos los años, muy diferente a otras naciones civilizadas y desarrolladas como Inglaterra, Francia, Australia e inclusive el mismo Japón, que sus márgenes de asesinatos por armas de fuego son mínimos comparados con los miles que hay en Estados Unidos. Esa es una decisión del Partido Demócrata de que se va a seguir avanzando y luchando
para resolver ese gran problema que es un problema fundamental en estos momentos ante la sociedad y a todo el pueblo norteamericano. Claro, un tema que sin duda es del momento. Señor Arriaga, los republicanos, me imagino, seguirán defendiendo su postura sobre el porte de armas. Aquí tengo una frase que ha salido hace poco: un cuerpo lleno de agujeros de bala jamás será más devastador que perder el derecho a armarnos. Así lo ha expresado en una entrevista el republicano Ben Carson, precandidato también. Esto en defensa del porte de armas en Estados Unidos, después de lo de la masacre de Oregon. Este es un tema muy sensible y le hago la misma pregunta que le hice hace un momento al señor Caraballo. ¿Qué tan importante es este tema al momento de que los habitantes de Estados Unidos tengan que dar el voto, ya sea por el que representa a los republicanos o el que representa a los demócratas? No sé si me estás haciendo la pregunta a mí, Eva. No estoy escuchando bien. ¿Es conmigo? Sí, es con usted. Justamente le estaba preguntando sobre lo que hablábamos del porte de armas. Le decía que hace poco se tenía una frase del republicano Ben Carson que hablaba sobre su postura en cuanto al porte de armas, defendiendo el porte de armas. Y le hacía la misma pregunta que le hice hace un momento al señor Caraballo, de que si esto es importante al momento de dar el voto, ya sea por el republicano o por el demócrata. Mira, es sumamente importante, porque además te voy a decir una cosa: este es un país de leyes. El tema de porte de armas es la segunda enmienda de la Constitución. Este es un proceso constitucional. Si los demócratas quieren cambiar la Constitución, pues la misma Constitución tiene un procedimiento que deben seguir. Porque hasta ahora todo lo que dicen es que van a reformar la Constitución a base de leyes. Pues eso es absolutamente ilegal. Tienen que empezar el proceso de reformar la Constitución. Este es un tema importante para todos, evidentemente que es, pero vamos a seguir el camino previsto por la ley, por la Constitución. Pero en segundo lugar, mencionan la cantidad de muertos que han habido y se comparan con que si Francia, que si Italia, pero se les olvida decir una cosa sumamente fundamental, que la mayoría de esos muertos ocurren en los barrios bajos de Chicago, donde precisamente el alcalde de Chicago es demócrata, donde precisamente las leyes más fuertes para prevenir el porte de armas se han escrito allí y se han aprobado en ese estado y en esa ciudad. De manera que esto es pura demagogia, absoluta demagogia de los demócratas que ya, como dije anteriormente, se tiraron completamente a la izquierda y se quitaron la careta. Señor Arriaga, sigo con usted porque sí le quiero preguntar. Como vemos, son muchos los temas, o por lo menos varios los temas que efectivamente se debatieron de fondo. Aquí les estamos preguntando sobre cada tema. Quería preguntarle sobre unos comentarios que ha hecho precisamente el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, quien ha dicho, entre otras cosas, que este debate demócrata se ha diferenciado del debate republicano precisamente por eso, porque se han debatido estos temas y porque los demócratas han demostrado unidad que no tienen los republicanos, y que finalmente las elecciones es eso, republicanos contra demócratas. Esto podría ser una lección para los republicanos, que unidos se va mejor y que efectivamente uno de ellos va a tener que enfrentarse con los demócratas y que ellos deberían de estar unidos y no peleados entre sí. Pero mira, te voy a decir una cosa: si lo que el alcalde Villarraigosa o tú llaman unidad es abrazarse en un escenario para encubrir el tema de las investigaciones a las cuales está sujeta la señora Clinton, si lo que ustedes llaman unidad es abrazarse para encubrir lo que pasó en Benghazi y no hablar más de ese tema, entonces, bueno, aquí estamos con las palabras equivocadas. Realmente yo no vi ninguna unidad ahí. Yo sencillamente vi 5 candidatos tirándose todos para la izquierda, tratando el uno con el otro de ser más izquierdoso que el otro para ganarse los votos de la base demócrata. Pero ese no es el camino de este país ni nunca ha sido. De manera que ahí no hay unidad, ahí hay demagogia y encubrimiento. Esos serían los adjetivos que yo usaría para el espectáculo de anoche. Señor Caraballo, como digo, muchos de los analistas dicen ya que efectivamente la ganadora fue Hillary Clinton, que estuvo muy fuerte en temas en los que ella es una especialista como política exterior, pero que sí se la vio tambalear un poco cuando le preguntaban sobre el capitalismo, le preguntaban qué hacer también, además con la clase media y con la baja, teniendo en cuenta que ella pertenece a ese 1% de millonarios en Estados Unidos.
Bueno, el 1% son de los multimillonarios de Estados Unidos, no de los millonarios. Pero indudablemente la Hillary Clinton viene de esa clase media, es una persona, un ejemplo típico de la clase media americana que surge desde abajo y llega a las posiciones más altas. Al mismo tiempo, Hillary Clinton siempre ha sintonizado con ese segmento y además ha creado una coalición de clase media blanca americana, de hispanos, de afroamericanos, mujeres. Hay un segmento tan grande que está detrás de ella que indudablemente la ex senadora Hillary Clinton va a ser nuestra candidata y estamos seguros que podrá derrotar al candidato republicano, que me parece que mi amigo que está hablando en nuestro programa no ha visto los debates republicanos. Porque quien haya visto los debates republicanos y haya visto nuestro debate anoche, puede darse cuenta de cuáles son las diferencias entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano en este momento, en este año de 2015 y en el 2016 cuando tendremos las elecciones. Voy a invitar a nuestros entrevistados, al señor Caraballo y al señor Arriaga, a ver las declaraciones o escuchar las declaraciones de Hillary Clinton, quien fue quien le dio más duro quizás, le habló a los republicanos por el tema migratorio. La exsecretaria de Estado señaló que iría más allá que el presidente Obama en sus políticas relativas a la educación, también a la inmigración. La aspirante presidencial señaló que los republicanos insultan a la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos. Aquí las declaraciones. Quiero abrir la oportunidad para que los inmigrantes puedan comprar en los intercambios bajo la ley de cuidado de salud asequible. Voy a empezar con el señor Arriaga. El tema de la migración, que ha sido puesto sobre la mesa de otra forma por parte de los republicanos. Usted lo vio ayer por parte de los demócratas, ¿cómo fue? ¿Cómo lo califica? Mire, el tema de la inmigración es un problema del país. Esto no es un problema de republicanos, este no es un problema de demócratas. Yo le quiero recordar a usted que en la época del presidente Bush, efectivamente en el año 2006, el presidente Bush con el senador McCain y el senador Kennedy lograron un acuerdo que presentaron al Congreso. En esa oportunidad el Congreso estaba completamente comandado, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, por los demócratas. Y no fue posible que eso pasara porque no les convenía que pasaran. Y regresamos entonces que ahora a los republicanos tampoco les conviene, porque efectivamente aquí lo que se está jugando a la política es a ver quién aprueba más para ver cómo conseguimos los votos de los aprobados. Entonces eso, mientras tanto no lleguemos a una situación donde nos pongamos de acuerdo con honestidad, esto no se va a resolver. No se va a resolver porque lo que se está planteando en este momento es una situación de yo te doy para que me des los votos. Y eso en ninguno de los dos partidos debe estar sucediendo. Pues ya para terminar, quería hacerle la misma pregunta a nuestros dos invitados. Señor Caraballo, si le parece, le comienzo con usted. ¿Quién cree que se van a enfrentar en la recta final para llegar a la Casa Blanca? ¿Quién va a ser el candidato demócrata y quién va a ser el republicano? El candidato demócrata indudablemente va a ser la señora Hillary Clinton. En el campo republicano ni ellos mismos saben quién va a ser. En estos momentos el señor Trump sigue de primero, después vienen dos personas más que son antipolíticos, que es Carson y la señora Fiorini, y después los políticos, los supuestos líderes republicanos están contentándose con 6, 7 y 8% de la intención de votos republicana. Así que yo creo que nadie sabe cuál va a ser el candidato republicano. Señor Arriaga, la misma pregunta para usted. ¿Quiénes van a ser candidato demócrata y candidato republicano? Pareciera ser que el señor Sanders le está, como decimos los latinos, latiendo en la cueva a la señora Clinton, de manera que yo no me atrevería a decir qué es lo que está pasando allá y además no me gusta meterme a lavarle la ropa sucia a las casas ajenas. Pero en todo caso, dentro de nuestro partido hay un abanico de 11 precandidatos, todos más, cada uno más brillante que el otro. Se destacan los que salen fuera de la orbe partidista, la señora Fiorina, el señor Trump, el doctor, el abogado, se me olvida en este momento su nombre, pero está subiendo 24% en las encuestas.
Varios de ellos Marco Rubio está ascendiendo de una manera impresionante. Afortunadamente todavía faltan muchos debates, 4 o 5 dentro del Partido Republicano, que por cierto los veo todos, y no solamente los veo yo, sino los ve el doble de la audiencia que ve el único debate que ha habido en el Partido Demócrata. Difícil saber qué es lo que va a ocurrir, falta mucho y la política un día pareciera un siglo. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros desde Miami, tanto Héctor Caraballo, presidente del Comité Cubano-Americano del Partido Demócrata, consultor político demócrata, y también desde nuestros estudios en Florida, Isilio Arriaga, analista republicano. A los dos, muy buenos días y gracias por participar aquí en la mañana de NTN 24.